El estuario era amplio. La boca era un ramal en donde la corriente marrón y dulce se encontraba con la sopa verdosa y salada del océano. Y allí se producía un encuentro de dos aguas que no se mezclaban y creaban una estampa de tonos difusos. Una pluma de pájaro pintada a la aguada que penetraba cientos de metros dentro del mar. Las corrientes corrían paralelas hasta que, al final, la diferencia se deshacía y todo se transformaba en un solo cuerpo azul que se prolongaba imparable e infinito. Es más a las partes de la lengua, este encuentro con escritores y escritoras colombianos. Hoy también tenemos a un autor de aquí de la casa, de Medellín, que ha publicado su primera novela, Dos Aguas, también con una editorial independiente de esta casa de Medellín. Él es Esteban Duperli. Esteban, es un placer que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Yo feliz de verdad de hablar de libros. Teníamos pendiente este encuentro hace mucho tiempo, ¿no? No nos conocíamos, no habíamos conversado en persona, habíamos conversado en internet, en otros escenarios e indirectamente, pero nunca nos habíamos sentado a charlar. Entonces, pues yo feliz. Además es muy rico conocer a las personas, verlas por fin, pero sobre todo en escenarios privilegiados como este, Sí. que es el que nos permite hablar de literatura, hablar de autores, de libros, Sí. ¿cierto? Sí. Bien. Vamos a hablar entonces un pedazo de la entrevista de Dos Aguas, Perfecto. que es tu primera novela, Sí. como lo contamos, publicada con la editorial Angosta. Angosta. Y para ubicar a la audiencia me gustaría que le contaras, con esto arrancamos, quiénes son Bernard y quién es el Boga. Son los protagonistas de la historia y son dos hombres que vienen huyendo de la crueldad. Aparentemente tienen historias diferentes, pero en realidad, digamos, en lo sustancial, tienen elementos comunes en su historia. Vienen huyendo de la crueldad y coinciden en un lugar geográfico que está apartado del mundo, y allí, en lugar de algún modo de encontrar sus similitudes, siguen ahondando en las diferencias y se infligen una y otra vez los mismos males de los que vienen escapando. Entonces, de algún modo representan dos fuerzas opuestas, dos aguas opuestas, ¿no? Dos culturas opuestas, modernidad versus premodernidad, Europa versus América, una serie de dicotomías que han estado presentes en el canon literario y que siguen estando presentes, pues, en las disputas humanas. Entonces representan dos fuerzas opuestas que en realidad terminan siendo muy similares. Cuando leí la novela pensé en un problema de aquí de Colombia, que es el despojo de tierras. Sí. De hecho, creo, esto ya es, digamos, una visión más política, que la tierra es el gran problema por resolver en Colombia. Y Pues. la novela, aunque no está situada en un tiempo definido, Sí. sí creo que tiene muy presente ese lío de las tierras, y que pues en el presente no tiene resolución aparente. Quiero preguntarte si pensaste en eso, en el despojo de tierras, cuando creaste la novela. Sí, absolutamente. La novela no es una novela histórica porque la novela histórica tiene unos compromisos diferentes, pero digamos que es una novela verosímil, digamos que es algo que le pudo haber pasado a alguien. El lugar geográfico tampoco es preciso, pero se parece mucho a muchos lugares en Colombia, ¿no? Y el asunto de la tierra, sí, totalmente. Vuelvo y digo, no es una novela histórica, pero sí tuvo una pequeña base de investigación histórica. Todo este asunto de los baldíos en Colombia, que ha sido un problema que nos acompaña desde el siglo XIX, la forma de apropiación de los baldíos y de la tierra, las distintas leyes que se han hecho precisamente intentando regular, digamos, ese asunto de la tierra, y que siempre terminan propiciando nuevos fenómenos de apropiación de la tierra por otras personas. La última, digamos, de esta es una ley de 1936. Es decir, sí tiene una pequeña como base histórica para construir este asunto de una tierra que alguien se apropia y que está en el centro de la disputa de la novela, definitivamente, porque finalmente la novela orbita mucho en el asunto del desarraigo. Sí, así es. Pero ese fue el origen, digamos, en esa preocupación y en esa investigación que dices que hiciste, ¿es donde surge la creación literaria o es como por el camino que la vas encontrando? Yo no puedo encontrar, Claudia, como un momento de eureka, como un momento en cuando nace la novela. La novela, de algún modo, nace en muchas oportunidades, entre ellas
varias veces que me preguntaba yo por ese lío de la tierra, que es algo que nos ha acompañado en Colombia muchísimo, y que uno lo mira, uno lo encuentra mucho también en las lecturas. Si uno lee Ciervo sin tierra de Eduardo Caballero Calderón, es precisamente eso, ¿cierto? Entonces, recuerdo leyendo yo esa novela y haciéndome la pregunta por la tierra, y todo eso fue alimentando otra serie de cuestionamientos que yo me hacía, y con base en eso terminó surgiendo la novela de una manera espontánea. Ok, bien. Las descripciones del libro, creo yo que tienen una belleza tal que a lo que nos llevan a los lectores es a la recreación de imágenes, casi como la fotografía que también tú practicas. Así que quiero preguntarte de qué forma el gusto que tienes por la fotografía y también la formación como fotógrafo incidieron en esta creación de Dos Aguas. Muchísimo, Claudia, pero también de una manera, digamos, como no consciente. Son todas estas cosas que fluyen desde el subconsciente, que luego cuando uno las ve hechas, uno dice, ah, es por esto, ¿no? Okay. Yo soy fotógrafo, he sido fotógrafo de naturaleza aficionado, y cuando uno es fotógrafo de naturaleza, tiene que estar mucho tiempo, de algún modo, agazapado, ¿no? Esto se parece un poco como a la cacería. Están las mismas tácticas de acecho, de silencio, con el resultado... Te conviertes en un animal, digamos, sí, un poco. también. Y el resultado final es mucho más chévere, pues porque no se mata al animal, sino que simplemente exactamente, se dispara una fotografía. Pues esto quiere decir que tienes que estar en contacto muy cercano con la naturaleza. Entonces yo soy este tipo que ahí tendido, esperando que aparezca X pajarito para poderle tomar una foto. Entonces yo veo la hojita y cómo son las nervaduras de la hojita y la hormiguita que se monta en la hojita. Entonces hay un asunto de observación minucioso de la naturaleza, que yo creo que luego, cuando me fui a sentar a escribir, eso se vertió en la novela también de una manera inconsciente y espontánea, porque yo no sabía cómo se hacía una novela. Yo no tenía una formación literaria académica. Entonces fue un poco como, bueno, pues uno como hace una novela, pues bueno, pues vamos a escribir este entorno. Y terminé haciendo unas descripciones minuciosas que son el punto fuerte de la novela, pero también a veces son el punto débil, porque cuando hay lectores que no necesariamente se tienen que conectar con estas descripciones minuciosas, llenas de detalles, y a veces pues abandonan la novela, y eso está bien, digamos, ¿no? Pero cuando el lector se conecta, creo que tiene una experiencia estética muy chévere. Quiero hacer un paréntesis sobre las preguntas relacionadas con Dos Aguas para preguntarte por qué haces ese tipo de fotografía. Y lo pregunto es porque esto, como bien lo decías, requiere de un carácter específico, un carácter de paciencia, un carácter de amor por el silencio. Es otro cuento, es decir, no es lo mismo hacer fotografía de naturaleza que de modelos, de ropa, de otro tipo de paisajes. ¿Por qué lo haces? Pues yo empecé haciéndolo también cuando trabajaba muy activamente como fotógrafo, como reportero gráfico, que lo que tú dices, eso me llevaba a escenarios de depresión, de ruido, de vida social, etcétera, etcétera, y de algún modo era la contraparte pues a ese trabajo que yo hacía con la fotografía. Entonces era utilizar la fotografía como hobby. Y de un temperamento natural, pues a mí siempre me ha gustado la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, irme de vacaciones, como digo yo, a pasar trabajos, mientras más pueda dormir en una hamaca y mientras más lejos sea esto y mientras menos entre el celular, muchísimo mejor. Y pues, digamos, estos son los escenarios donde uno se encuentra pues lo que va a buscar. Entonces es un asunto, digamos, como de mi naturaleza más elemental. Es decir, que no tuviste que aprender la paciencia que se necesita para ser escritor. Ya estaba de alguna forma incorporada. Sí, yo sí creo que para hacerlo hay que tener una paciencia. Sí, yo creo que también sin habérmelo propuesto hice un entrenamiento de paciencia, de saber esperar a que llegue lo que uno está buscando. Sí, sin habérmelo propuesto. Y de algún modo, cuando ya me senté a escribir una novela, que es un compromiso pues, muy distinto al de escribir no ficción o, digamos, como cosas de periodismo que yo había escrito anteriormente, pues sí, de algún modo había algo que ya había aprendido antes y me sirvió para estar ahí sentado en el escritorio. Bien. En Dos Aguas hablas del Golfo, lo mencionábamos hace unos minutos, pero así como en el tiempo tampoco eres específico en ese Golfo. Eso puede ser cualquier Golfo del mundo, puede ser el Golfo de Morrosquillo, del Darién, pues para hablar, digamos, de la zona nuestra, de Panamá, o es un Golfo inventado, ¿cierto? ¿Por qué esas aguas? ¿Por qué ese lugar?
Ese lugar, yo luego aprendí, Claudia, descubrí que había un término para nombrar lo que yo quería hacer, que son geografías morales. Es decir, son unas geografías que representan que encarnan unos valores, que encarnan una simbología moral, ¿cierto? Entonces yo quería que estos hombres se encontraran en un escenario claro, que les sirviera físicamente para interactuar, pero que ese escenario también tuviera una serie de significados, ¿no? El hecho de que esto sea un lugar que está escindido del mundo, no solamente es un lugar lejano, sino que es un lugar también escindido del mundo, eso es una característica, digamos, como moral, de estar apartado, y estos hombres lo que están buscando es también escindirse del mundo. Entonces, de algún modo, ese territorio funcionaba como reflejo también como de sus deseos, de su ética, de su moralidad. Ahí había un simbolismo. Y por eso, digamos, el Golfo no tiene nombre, se nombra simplemente el Golfo, no sucede en un lugar específico, lo que tú dices, eso puede ser cualquier lugar desde, qué sé yo, desde el Golfo de México hasta Venezuela, ¿no es cierto? En África, en cualquier lugar, pero está dotado de unas características físicas que al mismo tiempo reflejan unos valores morales, por decirlo de alguna manera. Y que me servía de un territorio para poner a estos sujetos en problemas, porque es un territorio agreste, es un territorio que es linda con el mar, es decir, es una playa, pero no es una playa idílica ni paradisíaca, que es una invención del turismo del siglo XX, sino que es como suelen ser las playas reales en el Caribe y en el Pacífico, lugares complejos, lugares donde las cosas escasean, donde la naturaleza se puede poner en contra, y pues estos escenarios de dificultad tienden a hacerle mucho más difícil la vida a los personajes allá, y eso ayuda a que el conflicto ahonde, ¿no? Claro, y está además presente toda la problemática social que supone todo eso. Que además es un territorio en disputa, ¿no? Claro. ¿Esto de quién es? Exactamente. El boga era puro recelo y cautela. Ver tanto blanco echando alambradas le había resentido la confianza. Jamás le soldaron los lugares en donde lo habían roto, y ahí se le enquistaron los rencores, dices en un fragmento de la novela. Sí. Y me parece que ese fragmento, Esteban, describe muy bien, no puedo decir un país, pues porque como la novela no tiene lugar exacto, pero sí describe un lugar roto y despojado de sus lugares o de sus cosas amadas. ¿Es así? Absolutamente. El boga encarna también una población colombiana, pero latinoamericana y también mundial, es decir, el relato del desarraigo y de las personas expulsadas de su lugar y expulsadas mediante una historia de dolor, pues eso es humano, ¿no? Sí. Que lo podemos escenificar aquí en Colombia, pero pues es un relato latinoamericano, también norteamericano, qué sé yo. Y porque él viene de esclavos. Y porque él viene de esclavos, exactamente. Entonces, en el contexto local nuestro, pues es un personaje que encarna a una población estigmatizada, con una historia de dolor anterior de varias generaciones, que es desarraigada una y otra vez, porque el boga sale de un lugar y luego se tiene que volver a ir. Lo que es curioso es que el hombre, el último personaje que inflige precisamente eso sobre él, es un hombre que tiene una historia similar. Entonces ahí hay una suerte de paradoja. Y en torno a eso intenta orbitar el libro. Estos dos personajes, en lugar de encontrar esta historia común que tienen, aunque vengan de geografías diferentes, no logran encontrar esas similitudes, y en cambio siguen ahondando en ese dolor y en ese desarraigo. Claro, y además es muy bello porque empieza todo desde la sorpresa, ni siquiera cuando ya es claro que va a haber despojo, sino el reconocimiento del otro en la piel. Por ejemplo, yo, cuando la primera vez que Bernard estuvo allí, que fue antes de llegar con su familia, nunca había visto un negro, dice él en la novela. Y del otro lado era igual. Lo mismo. Bueno, y este tipo, estos blancos, o sea, no más en ese reconocimiento extraño del color de la piel del otro, ya empieza todo con una ruptura, ¿no? Como con una posibilidad muy frágil de crear algún lazo. Y que si tú lo ves, en realidad se miran con mucha maravilla, se miran con mucha curiosidad. Sí. Pero es una curiosidad que se termina convirtiendo en resquemor y en recelo, que es algo que nos sucede mucho, creo yo, a los humanos, ¿no? ¿Quién es esta persona distinta a mí, que no se parece a mí, que me causa tanta curiosidad? Pero como no entiendo quién es, desconfío de él, que es el famoso concepto del otro. Yo desconfío del otro
porque el otro es diferente a mí, aunque en realidad lo que tengo es una profunda curiosidad de saber quién es esta persona, pero que esa curiosidad, digamos, dé un vuelco hacia lo positivo. Generalmente fallamos en eso los humanos, generalmente esa curiosidad se desdobla en algo, por decir, en una fuerza negativa, ¿no? Sí. Que es el recelo, el resquemor, la violencia, en la rabia. Pero en realidad yo estoy maravillado, ¿quién es esta persona que no se ve como yo, ¿no? Y que yo creo que los rollos de humanos milenarios del racismo se explican mucho por eso. En realidad lo que me causa es curiosidad. Y si uno lo lleva a su vida personal, pues muchas veces nos pasa eso con los vecinos, ¿no? ¿Quién es esta persona que hace esto? No, es que no se parece a mí, tiene una rutina muy distinta a la mía. Pero en realidad yo lo que tengo es mucha curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad se termina convirtiendo en miedo, en rabia, en temor. Yo creo que eso es una condición muy humana. Sí. Bien, Bernard es uno de los personajes del que ya hablamos hace unos minutos y pasa algo curioso con él, y es que cuando llega a la cocotera, que es... A la coquera, a la coquera. A la coquera. Ay, estábamos hablando hace un minuto de las cositas que le pasan a uno con la lengua. Bien. Y lo que ocurre es que él boga, cuando hablábamos también de la curiosidad que le causa a uno el otro, y en vez de admitir esa curiosidad como algo positivo, nos das como una rabiecita. Bien, pues resulta que Flora, que es la esposa del boga, empieza a curiosear y también empieza a sentir como una cierta fascinación por lo que estos extranjeros empiezan a crear en ese terreno, ¿cierto? Entonces sacan agua potable, cultivan cosas que antes pues al boga no se le había ocurrido hacer. Y resulta que al boga le da envidia y también le da rabia a eso, porque ve que su esposa está como seducida por esa vida que traen los blancos, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría preguntarte, Esteban, sobre el choque entre civilizaciones que está planteado allí en la novela. Sí. Mira, Claudia, que ese es un canon clásico del siglo XIX, civilización versus barbarie, ¿no? Y se supone que en la literatura eso ya quedó resuelto desde hace mucho tiempo, es decir, más o menos a mitad del siglo XX dijeron de eso ya no se escribe más porque es que eso ya lo solucionamos. Yo pues, no sé, quizás desde la ignorancia yo pienso que no, yo pienso que eso es un tema sobre el que seguimos orbitando. Lo que pasa es que quizás yo, pues al ser un tipo del siglo XXI, pues lo resolví de una manera diferente como se resolvía en el siglo XIX, donde la civilización siempre primaba sobre la barbarie, ¿no? Pero definitivamente eso es una cosa que yo quería expresar ahí, porque es esta idea de Europa, de algún modo, ¿cierto?, viniendo a los trópicos, implantando los emblemas del progreso, que en teoría es lo que permite que las tierras se rediman, ¿no es cierto?, y las tierras se vuelvan productivas. Y hoy en día, digamos, esa idea está un poco revaluada y de algún modo la novela también lo plantea, ¿no? O sea, viene luego una fuerza superior a todo esto y arrasa con esa supuesta modernidad. Entonces, definitivamente eso era algo que yo quería incorporar ahí, que a mí me parece importante, que me parece que sigue siendo una conversación humana, que es lo que entendemos por modernidad, y cómo por lo regular llega la naturaleza y nos pone en nuestro lugar, ¿no? ¿Cierto? Y no hay modernidad que valga, o emblemas de la modernidad que sean en realidad capaces de competir con la naturaleza. Ahora que estás diciendo esto, estoy pensando en algo que ocurre con alguna frecuencia en algunos lugares del país, a los que llega gente del propio país huyendo, no sé, de las grandes ciudades. Entonces, te pongo el ejemplo del Quindío, a donde llega gente de Bogotá o gente de Cali o de otros lugares, porque sienten que allí pueden tener una mejor vida, una vida más tranquila, que es un poco lo que le pasaba a estos austríacos que llegan aquí huyendo de algo terrible, pero dicen, bueno, en este lugar pacífico tal vez podemos hacer una vida más serena. Eso pasa hoy sin necesidad de que sean extranjeros los que llegan a otros territorios, y aún así, siendo nosotros de los mismos, hay choque de civilizaciones, ¿sabes? Ahora que te estoy oyendo hablar de eso, lo percibo de una manera mucho más local, que no necesariamente es tan buena. Es decir, ahí hay algo que todavía falta por debatir. No nos sentimos parte realmente de algo, sino que queremos todos como pelear por un territorio. Yo insisto, Claudia, que esa es una conversación que sigue haciendo, que sigue vigente, aunque aparentemente en el canon literario se hubiera resuelto. Yo creo que eso lo vemos todos los días en los noticieros. Los procesos de colonización en Colombia siguen estando, los procesos de gentrificación, que son de algún modo
un proceso diferente de colonización, porque no se siente que están colonizando algo porque se llegan a lugares que ya están, sobre los cuales ya están implantados los emblemas del progreso, pero llegan otras personas y producen efectos de desplazamiento. Es el mismo mecanismo de la colonización de tierras y la colonización de baldíos. Eso sigue estando en la médula de Colombia, es decir, los problemas que tenemos hoy como Estado y como nación en buena medida se explican con eso. Y pues, una preocupación mía era cómo escenificar. Yo no soy capaz de hablar eso desde la sociología, yo no soy capaz de hablar eso desde la economía, porque esas no son ni desde la antropología, porque no son mis áreas de experticia. Mi inquietud era yo cómo escenifico esto en una obra literaria, que es lo que pues, sé hacer medianamente bien. Cómo esa conversación aún vigente, que yo insisto que sobre lo que aún se puede escribir, cómo la puedo llevar a una escenificación dramática con personajes que nos muestren que ese dilema sigue estando vivo. Que un lector pueda ver lo que sucede en el libro y decir, esto se parece a la noticia que yo oí esta mañana en el radio, o esto se parece a la noticia que acabo de ver en el televisor, a pesar de que venga en un empaque completamente distinto, una novela de ficción. En la ficción, sí, exactamente. Dijiste hace un rato que tú no habías tenido formación como escritor, como escritor de ficción. No hiciste maestrías en creación literaria, nada de ese estilo. A mí me parece súper difícil escribir ficción, es decir, es un reto no muy logro distinto. entender cómo es que puede uno apelar a una imaginación tan profunda, tan creativa para crear un texto. ¿Cómo lo hiciste? La novela partió, si yo me hubiera puesto si hubiera sido consciente que iba a escribir una novela, quizás la novela jamás hubiera surgido. La novela fue absolutamente espontánea. A mí me llamó José Ardila, que era el editor de Angosta Editores en ese entonces, porque Angosta acaba de sacar la colección de no ficción, es decir, de periodismo. Y yo había escrito periodismo, sobre todo periodismo cultural, en algunas revistas y medios, y José había leído cosas mías y me dijo, te queremos invitar a la colección, mándame algo que tengas. Y yo, un poco osadamente, yo no sé muy bien por qué, yo le dije, no, pues es que yo me gano un poco la vida pues, escribiendo no ficción. Yo quiero escribir ficción, y José me dijo, ¿qué tenés? Y yo le dije, yo tengo una novela, y me dijo, pues mándamela. Pero en realidad son unos capítulos de una novela, entonces me dijo, pues mándame los capítulos. Y yo le dije, no, en realidad son 2 capítulos, que en realidad era un capítulo, y el primer párrafo de lo que venía es el segundo capítulo, que yo no recuerdo ahora, ¿verdad, Claudia? Yo porque había escrito eso, es decir, como estas cosas que uno tiene por ahí escritas y estaban guardadas en el computador, y en el momento de hablar con José, y entonces José me dijo, bueno, pues mándamelos. Yo le dije, dame un par de días, dame un par de semanas mientras yo pulo esto. Era para terminar el segundo capítulo. Yo se lo envié a José, y José me dijo, me gustó mucho, ¿de qué se trata la novela? Y yo no era capaz de decirle de qué se trata la novela, porque es este asunto nebuloso que aún no tiene forma, que quizás habita en el corazón de uno, pero que no ha hecho la conexión con el cerebro y luego con la boca para uno poder explicarlo, y mucho menos con la mano, porque aún no lo ha escrito. Entonces yo no sabía muy bien de qué se trataba. Yo a veces digo que la novela se debe haber llamado Salto de Fe, porque fue un salto de fe de José, como bueno, escriba pues su novela, y nos pusimos de acuerdo en que yo cada mes le iba a enviar 2 capítulos. Y ya luego cuando la novela salió, ya luego pues conversando, José y yo hemos sido amigos, él me dijo como cuando nos fuimos, él me confesó, yo pensé que vos no ibas a escribir nada, y cuando me fui para la casa yo dije, José me dijo que sí, como por pesar, ¿no? Y resulta que terminé escribiendo los 2 capítulos mensuales, y a lo largo de algunos meses resulta que teníamos un primer manuscrito, y ya esto ya era pues una novela que ya había que empezar a trabajar, a editarla, y hicimos varias versiones, pero nunca hubo una conciencia activa de yo estoy escribiendo una novela, porque quizás eso, no sé, quizás me hubiera asustado, hubiera sido más complejo. Entonces la novela es de verdad fruto de la espontaneidad. A veces me preocupa que ya haya perdido esa espontaneidad, ¿no? Como cuando... ¿Pero lo sigues intentando? Sí, yo estoy en este momento en un proceso de escritura de una nueva novela que me ha costado mucho. Ha sido también una lección de humildad, porque yo de algún modo dije, no, pues yo ya sé cómo se hacen las novelas, y resulta que no, hay que volver a aprenderlo todo de nuevo desde cero. Sí, difícil. Entonces a veces me pregunto si haber perdido esa espontaneidad primera habrá influido en mí, pero bueno, será el camino que hay que recorrer en un segundo manuscrito. Y tú que tienes formación de periodista, me haces pensar en algo que en algún momento dijo el escritor mexicano Guillermo Arriaga, que también es guionista de cine.
Un día hablando, pues no en entrevista coloquialmente, también sabía que yo tenía formación de periodista, me decía, yo sí jamás en la vida podría sentarme a escribir un texto real. Eso que ustedes hacen los periodistas me parece impensable, o sea, apegarse a datos exactos, a fuentes, no, para mí no. Es maravilloso poderse inventar la historia, ¿no? En cambio, hay personas para las que eso resulta como tan natural, inventar, crear desde la ficción. Para mí la novela, Claudia, cuando a mí me preguntan la novela qué es, yo doy una respuesta que puede ser al mismo tiempo muy precisa, pero también muy vaga. Yo digo que es el reflejo de mi mundo interior, es como mi mundo interior vertido a esto, que está también llena de asuntos de la técnica periodística, ¿no? Sí. Entonces, inclusive yo a veces tenía que decir, bueno, yo no estoy creando un escenario real, yo estoy creando un escenario ficticio, esto puede tener algunas libertades, pero a mí me preocupaban mucho las distancias, cuánto demora uno de ir de aquí a allá, porque eso es algo que le enseñan a uno en periodismo, ¿no? O sea, el lugar de los hechos, a cuánto está de, ¿cierto? Todos estos contextos del periodismo, yo de algún modo los apliqué ahí, que creo que ayudan a la idea de verosimilitud de la historia. La historia no es real, la historia pertenece a la ficción, pero la historia es verosímil. Y quizás ese asunto traído desde el periodismo de los datos, de las cifras, aunque la novela no está plagada de cifras, pero de algún modo se expresan. No, y no necesita, la ficción no necesita eso no realmente. lo necesita, pero el haberme propuesto componer un mundo y una geografía que fuera creíble en términos periodísticos, por decirlo de alguna manera, creo que me ayudó mucho a poder hacer este relato. ¿Te sientes escritor? Qué buena pregunta, Claudia. A mí me cuesta llamarme escritor, me cuesta muchísimo, aunque a veces pienso, pues un jardinero es alguien que todos los días trabaja en un jardín o en jardines. Yo todos los días trabajo en textos, no en textos literarios, pero todos los días trabajo en textos. Mi trabajo involucra escribir, entonces a veces digo, bueno, sí, supongo que sí soy un escritor. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Qué eres? No sé, porque es que tampoco soy periodista, porque yo no he sido periodista de periódico, ni de revista, ni de combate. Soy un periodista, además soy periodista freelance, entonces también a uno le preguntan en qué medio trabajo. No trabajo en ninguno. Lo mismo con la fotografía. Lo mismo con la fotografía. Entonces, ¿usted se dedica a escribir ficción? No, pues yo solamente tengo una novela, ¿no es cierto? No es que yo esté todo el día en función de escribir ficción. Entonces me cuesta a veces, cuando lleno encuestas o formularios, profesión, yo es como que pongo, no sé qué poner. Un hombre del Golfo, por ejemplo. Sí, supongo, y creo que también hace parte de un montón de exploraciones vocacionales, que en últimas se resumen en querer narrar cosas. Es que narrador no funciona muy bien en los formularios para pedir un préstamo en un banco. Se me quedan varias preguntas por hacerte, pero se nos ha acabado el tiempo. Quiero darte las gracias por haber aceptado esta entrevista. Es un placer, de verdad, Esteban, y espero que llegue muy pronto este otro reto, otra novela, que le siga los pasos a Dos Aguas. Ojalá, Claudia, y muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en las partes de la lengua. Pues aquí está, Dos Aguas, de Esteban Duperli, escritor de la casa. Y como siempre lo decimos, la idea es que ustedes abran todos sus sentidos a lo que los autores y autoras colombianos están escribiendo para todos nosotros. Nos vemos en una próxima. Adiós.